Un viaje a la Antártida se hace una vez en la vida. Es un viaje deseado por muchos viajeros, tal vez como el último destino a explorar. En este vídeo te voy a contar cómo llegar hasta la Antártida, cuánto cuesta, qué barco elegir y cómo prepararte para lo que será seguramente el viaje más extremo e inolvidable de tu vida. Así que vamos. Hola viajeros y viajeras, ¿cómo están? Acá Matías, tengo que reconocerlo, a mí el viaje a la Antártida me llegó demasiado pronto, muy joven era, en mi primer viaje a la Antártida, 30 años tenía. Es que para muchos conocer el continente blanco es todo un proyecto de años de planificación, estudio, análisis, ahorros, casi diría principalmente. Por mi profesión tuve la suerte de recibir una invitación y recién cuando estuve ahí me di cuenta de la dimensión de lo que estábamos viendo. Con los años, después de organizar viajes para otra gente, habré llevado unas, no sé, 50 personas a la Antártida en distintas expediciones. Entendí un poco lo que era este tipo de viajes o la dimensión de este tipo de viajes. Así que este vídeo me lo debía a mí mismo, se los debía creo a ustedes en el canal y a todos los que quieran viajar a la Antártida o tengan el sueño de viajar a la Antártida. Si te interesa el tema, en este vídeo voy a contar todo lo que necesitan saber. Son muchos años de experiencia, así que vamos, basta de introducción. Bueno, ¿cómo se llega a la Antártida? La forma más común de llegar a la Antártida es en barco. El lugar más común de donde salen este tipo de expediciones es desde Ushuaia. Ushuaia es el puerto, digamos, continental más cercano a la Antártida. Estás a 1000 kilómetros. Bueno, en Ushuaia, que es un puerto que chico lamentablemente, habría que expandirlo, vas a encontrar, seguramente, si estás en Ushuaia, va a ser un montón de barcos, distintos tipología de barcos. Vamos a ver más adelante cómo distinguirlos y cómo elegir el mejor para el tipo de expedición que querés hacer. Diría que el 90% de las expediciones salen de Ushuaia, se tardan 2 días en llegar a la península antártica. Hay otro tipo de expediciones, que es lo que se llama el aerocrucero. El aerocrucero lo que hace es evitar esos 1000 kilómetros, esos 2 días, que generalmente son 2 días de mareos, porque estás atravesando el famoso pasaje de Drake, de Drake Passage, que es la conflusión de 3 mares, el Austral, el Pacífico y el Atlántico. Es una coctelera eso. Más adelante en el vídeo vamos a hablar de esto. Para evitar el Drake, hay expediciones que salen con aviones desde Punta Arenas. La empresa que se llama Antártica 21 lo que hace es volar de Punta Arenas a la base chilena Frey y ahí está esperando el crucero. Se llama el Magellan Explorer. Para hacer un recorrido, el recorrido clásico en la península antártica, que son creo que 4 o 5 noches. Después vuelven a la base chilena en la Antártida, toman el avión, regresan a Punta Arenas. Son aviones especiales, son aviones que tienen un sistema de frenado más rápido. Se utilizan mucho en los Alpes, por ejemplo, europeos, porque las pistas son cortas. Bueno, de todas maneras, en la Antártida he visto aterrizar de todo, 757, Airbus 330, pero bueno, ese es otro tipo de logística. Para turismo, son aviones chicos. Hay un condicionador importante en este tipo de viajes que es la climatología. Puede ser que el vuelo no salga de Punta Arenas, se atrase por horas, incluso se puede llegar a atrasar hasta 1, máximo 2 días por mala climatología. Generalmente, para estas expediciones aerocrucero hay un servicio como de hotelería incluido, como un servicio de espera, ¿sí? Cuando haces este tipo de expediciones tenés que tener un itinerario flexible, ¿sí? Porque no tenés 100% de seguridad cuándo vas a salir desde Punta Arenas y cuándo vas a regresar a Punta Arenas, ¿sí? Chile, Punta Arenas, tenemos un vídeo de Punta Arenas en el canal, se los voy a dejar abajo, enlazado en la descripción. Bien, a veces son ventanas climatológicas de 1 hora, ¿eh? Se da vuelta el clima, cuestiones de visibilidad, niebla, vientos, y el avión no sale de Punta Arenas porque no tiene asegurado el aterrizaje en la Antártida. Como ven, tiene complejidad, son viajes caros por la logística, de los más caros diría. Cuando hablemos de costes se los explico por qué es tan caro este tipo de viajes. Bueno, sigamos. También hay otro tipo de expediciones que salen desde Oceanía, Australia o Nueva Zelanda y visitan la parte, digamos, el otro lado de la Antártida. O sea, se acercan a la Antártida desde el otro lado, ¿sí? El lado que le queda más cerca a ellos. Pero es otro tipo de expediciones. Por un lado no tengo experiencia y por otro lado, por lo que he escuchado, no hay tanta fauna. La climatología es más adversa, al igual que los mares. Incluso he tenido un cliente, me acuerdo que tuvo un pasajero australiano que vino desde allá para ir a la Antártida desde Ushuaia. Bueno, hablemos de barcos. ¿Qué tipos de barcos hay y cuál elegir? Bueno, hay un montón de barcos. Incluso después, no sé por qué, pero después del COVID, este tipo de expediciones se ha popularizado más que antes. Y después del COVID también, muchas navieras aprovecharon el parón del COVID para hacer barcos nuevos. O sea que hoy contamos con mejores barcos, más modernos, barcos que tienen mejor estabilización a la hora de cruzar el pasaje de Drake, el pasaje de Drake. Pero básicamente acá hay 2 grandes tipologías de barcos: los barcos grandes y los barcos chicos.
Un barco chico, estamos hablando de un barco que lleva entre 45 y máximo 100 pasajeros, digamos. Eso es un barco chico. ¿Cuál es la ventaja de ese barco? Que te permite moverte mejor en la Antártida. No hay un itinerario definido en la Antártida. Todo va a depender del clima, la climatología, de la disposición del hielo. Entonces, si estás con un barco chico, puedes circular mejor en las bahías, acercarte más fácilmente a la costa, circular entre distinta disposición de icebergs que se te puede presentar en un día. Estas son las ventajas de un barco chico. Además, no se olviden que no se pueden hacer landings, bajadas a tierra de más de 100 personas. Entonces estos barcos también te permiten hacer de una bajada que baje todo el pasaje. Los barcos más grandes, hay barcos de hasta 500 pasajeros, tienen menos flexibilidad de movimientos cuando llegan a la península antártica. Los landings son más lentos porque tenés más pasajeros, se hacen en tandas. Lo que sí, claro, al ser un barco más grande, tiene más estabilidad a la hora de cruzar el pasaje de Drake. Y después hay otros barcos que te diría que están a mitad de camino, que son los nuevos, lo que yo llamo los post-COVID, que te brindan las dos cosas. Ya tenés mucho más confort en el barco porque son nuevos, mejores comedores, tenés sala de fitness, mejores cabinas, panorámicas más grandes. Los barcos más chicos suelen ser barcos heredados de la exploración oceanográfica, barcos más con un matiz científico que operan en el Polo Norte o en el Polo Sur. Por ejemplo, uno de los barcos que yo más trabajo de una empresa argentina que se llama Antarplay, que era un viejo barco oceanográfico que operaba en el Polo Norte y ahora se utiliza para el turismo desde Ushuaia. Este es el barco creo más chico de todos, ¿sí? Creo incluso el más viejo, pero bueno, se llama Ushuaia el barco, MV Ushuaia. Pero el Ushuaia rola, va, avanza. Hay una ventaja especial de este barco argentino, a ver si adivinan, que hablamos español. Cuando el barco se empieza a mover de un lado para otro y la gente se empieza a mirar, que venga alguien y te hable en tu idioma o que te inviten al puente a tomar mate y charlar con el primer oficial, con el capitán, eso genera a veces, nada, es más placentero, ¿no? Que subirte. Antes, hace años, los otros barcos que bajaban eran barcos rusos con tripulación rusa, que apenas hablaba inglés, es otra experiencia. Bueno, ese es el Ushuaia, acuérdense. Otro tipo de expediciones son las que ofrecen actividades extra en la Antártida. Por ejemplo, se puede hacer kayak, imagínense, remás entre témpanos y focas. Puedes dormir en la nieve, puedes hacer camping, ¿sí? Una noche de camping en la Antártida, en tierra, en continente. Y después, para profesionales que hacen buceo o submarinismo, como llaman en España, hay expediciones que se puede pedir extra una experiencia de submarinismo. Una empresa que ofrece las expediciones con estas actividades extras se llama Oceanwide. Aquí la tripulación solo habla inglés, pero bueno, se los cuento también porque hay mucha gente que llega desde este lado a la Antártida por las actividades que se pueden hacer en el continente blanco. Bueno, hablemos un poco del famoso Drake, ¿sí? Que genera cosquillas en la panza como mínimo. Bueno, como les dije, son 1000 kilómetros, son 2 días. O sea que de la expedición clásica a la Antártida, que son entre 10 noches, 11 días, piensen que hay 4 días que se te van a ir navegando, solo. ¿Qué te está esperando en el pasaje de Drake? Bueno, nadie lo sabe, ¿sí? Es muy inestable. Te pueden tocar olas bajas y el barco se mueve poco, o te pueden tocar olas altas, o te puede tocar una mezcla de los dos, ¿sí? Lo que es importante es saberlo con anterioridad y tomar precauciones, llevar medicamentos para los mareos. No sé, está la Dramamine, que es un medicamento, hay otro que se llama Penergan, en distintos formatos. Esto tenés que fijarte, o incluso puedes consultar a un médico. Hay gente que se pone parches que duran más, hay gente que la toma como pastillas. Lo que sí, piensen que esto afecta a todo el mundo. Al que más afecta, ¿saben quién es? Al capitán, que generalmente es el que duerme más alto. El barco tiene oscilaciones más profundas, puede llegar a bandearse hasta 30 grados de un lado al otro. Mientras más te acercas al eje, la oscilación se siente menos. Las cabinas más baratas generalmente están cerca del eje, no arriba. Arriba son las más caras, entonces mientras más pagás, a veces sufrís más. Hay que tenerlo en cuenta esto. O sea, como ves, es una experiencia muy democrática. Hay gente que no se siente bien y se encierra en la habitación. Hay gente que prefiere pasarlo, no sé, en un lugar común, distraído, leyendo. Bueno, se pasa siempre. Una vez que llegues a la Antártida, se acabaron los mareos y es obviamente espectacular. Imagínense. El paisaje es increíble, es espectacular, es único, es algo que no vas a ver en ninguna otra parte del mundo y es abundante. A veces me preguntan cómo combinar un viaje a la Patagonia y a la Antártida y para mí son dos cosas completamente distintas. ¿Por qué? Por la abundancia que te da la Antártida. En la Patagonia puedes ver 1
o 2 glaciares. En la Antártida te vas a cansar de ver glaciares y hielo. En la Patagonia podés ver ballenas, lo vimos en vídeos del canal. En la península Valdés, la ballena franca. En la Antártida están las jorobadas, las minke, la orca, dependiendo de la época en la que vas. A veces pueden haber ballenas francas. Otro ejemplo, en las costas de la Patagonia hay pingüineras que vas a ver pingüino magallánico. En la Antártida no vas a ver pingüinos de Magallanes, pero vas a ver pingüino papúa, pingüino de barbijo, el que tiene la marquita acá, pingüinos Adelia, macaroni, los penachos, los que tienen los pelitos amarillos. Incluso depende qué tipo de expedición hagas, lo vamos a ver más adelante. Algunas, las que llegan al mar de Weddell o las Islas Malvinas o las Islas Georgias, puedes ver el pingüino emperador, que es el más grande, que puede llegar a tener más de 1 metro. ¿Ven a lo que me refiero? A esto me refiero con abundancia. Bueno, ¿cómo es el contacto con la fauna? Bueno, pueden pasar muchas cosas. Las ballenas se pueden acercar al barco o a la Zodiac. Si estás haciendo un landing, las ballenas por curiosidad se van a acercar a la Zodiac. A mí me ha pasado de estar en la Zodiac y te pasan por abajo. Estás mirando el mar y de repente ves una sombra y te pasaron por abajo. O de ir volviendo de un landing y ves toda la gente en la cubierta que están con la cámara de fotos, los que ya volvieron antes del landing, están todos afuera con la cámara de fotos, porque de repente aparecieron las ballenas. Es así. Y las pingüineras se visitan, ¿sí?, con distintos landings. Los landings son, lo habíamos visto en el vídeo del crucero Australis, que también está en este canal, ya se los expliqué en aquel vídeo. Los landings se realizan con Zodiacs. Los Zodiacs se bajan de los barcos, tenés que tener la luz verde del capitán, las condiciones climáticas te pueden cambiar de un momento a otro. Con más de 40 nudos prácticamente no se puede bajar por el peligro del viento. El viento arrachado. El peligro incluso no es cuando la Zodiac está llena, el peligro es cuando la Zodiac está vacía. Y vuelve solamente un marinero, con la Zodiac vacía, el viento te la puede dar vuelta porque no tenés peso. Evidentemente es un peligro. Entonces, todo depende de que el capitán dé la luz verde. Y el capitán puede dar la luz verde a las 5 de la mañana. Entonces, suenan las chicharras, todo el mundo se despierta, calladito y contento, vestido para la ocasión, y haces el landing. Vamos a esto, ¿no? Vas a esto, a ver la fauna. Entonces, si te dicen que te tenés que levantar a las 5 de la mañana, te levantás. Pero van viendo la complejidad de la logística compleja que lleva este tipo de expediciones. Un tema muy importante, al visitar una colonia tenés que llevar unas botas de goma. Las típicas botas de goma, las de chacarero. Si te querés comprar unas que tengan alguna pielcita por dentro, algo más abrigado, hacelo porque lo vas a necesitar. Y si no, el barco siempre te va a proporcionar una bota de goma. El problema es que el frío te entra por ahí. Por lo tanto, más de 1 hora en la Antártida, en tierra, es difícil de aguantar. Porque el frío te va penetrando. Frío estamos hablando de, a veces no es tanto, no sé, -8, -10 grados, pero el viento te baja la sensación térmica. Entonces, generalmente yo siempre recomiendo llevar muchos pares de media de lana para bloquear ese frío, todo lo que puedas. Al regresar, después de visitar la pingüinera o la colonia de pingüinos, al regresar, esas botas tienen doble funcionalidad. Por un lado, te ayudan a bajar a tierra, porque entre la Zodiac te va a acercar a la orilla lo mayor posible, pero tal vez te quedan unos 10 centímetros más 20 centímetros donde tenés que pisar, tenés que bajar y caminar en el agua. Por eso las botas de goma son muy importantes. Y por otro lado, cuando regresás al barco, esas botas de goma se esterilizan, se desinfectan con unos chorros de agua potente y algún químico para que no transmitas enfermedades de una colonia de pingüinos a la otra. La Antártica es así. Es un continente pristino, intocable, intacto, hay que tener cuidado de no contaminarlo, no trasladar enfermedades, obviamente ni hablar de la basura y todo esto, no se puede dejar nada. La Antártica se visita, pero no se altera. Bueno, temporadas, ¿cuándo ir? Bueno, hay una cosa que está clarísima, ¿no? En verano. ¿Cuándo es el verano austral en la Patagonia? Bueno, incluso se puede empezar en primavera. Las expediciones empiezan de octubre a marzo, abril. Van a ver que hay mucha diferencia de precios, mucha. Si viajás en diciembre, enero hasta mediados de febrero, a veces los precios son un 30 o un 40% más caro que si viajás al comienzo de la temporada, primera semana de noviembre o al final, que puede llegar a ser la primera semana de abril, como máximo. ¿Por qué es eso? Bueno, por varias razones. Por un lado, hay un tema de clima. Mientras más te acerques al verano austral, ahí pueden haber entre 3 y 5 grados más. Sinceramente, esto se los voy a desmitificar, porque ya estás en un lugar de frío extremo. 5 grados más, 5 grados menos no hacen la diferencia. Más teniendo en cuenta el efecto de la sensación térmica. O sea, es eso lo que te va a penetrar, es ese tipo de frío, con el efecto además del viento. Entonces, sinceramente, entre 5 grados más, 5 grados menos, para mí no es suficiente como para pagar un 40% más de la cabina. No, ahí exageré un poco, un 20, un 30% más de la cabina. Para mí no se justifica. Otro de los motivos es
porque hay más luz, ¿no? Al estar cerca del polo sur, tienes este efecto de casi entre 20 y 22 horas de luz diurna. Bueno, sí, es verdad, te va a dar días más largos y hay gente que está interesada en verlo también ese efecto. Tampoco sé si se justifica pagar un 20 o un 30% más. Y por último, yo creo que esta es la razón más importante, es porque en las fechas, Navidad, Reyes, la gente puede viajar más. A veces siento que ese sobreprecio tiene más que ver con un tema de marketing que otra cosa, si les soy sincero. Ya ven que recomiendo viajar al comienzo o al final de la temporada, donde los precios son más baratos y no hay una gran diferencia. De hecho, hasta te puede favorecer de ver más ballenas, por ejemplo, o orcas, si vas en marzo. Si vas la primera salida de noviembre, no vas a encontrar tanto movimiento porque, bueno, los pingüinos están poniendo los huevos o ya han puesto los huevos. Depende de la época en la que vas también, cambia la temporada de la fauna, ¿no? Si sos un biólogo o estás esperando ir a encontrar determinada fauna o avifauna, ¿no? Bueno, ahí sí tenés que hacer un estudio de cuál es el momento que mejor te conviene para viajar. Ya eso es otra cosa. Yo estoy hablando del turismo en general. Bueno, itinerarios de viaje. Resumiendo, hay 3 tipos de itinerarios. Está el Antártica clásico, que es, diría, el que hace la gran mayoría de la gente. Sale de Ushuaia, ya les dije, son 4 días atravesando el pasaje de Drake y después tenés unos 5, 6 días como máximo en la península antártica. Recorriéndolo con actividades, sin actividades, con aerocrucero, sin aerocrucero. Ese es el viaje clásico. Que si bien nadie te asegura lo que vas a ver, por temas de disposición de hielo, climatología, generalmente siempre se logra ver 1 o 2 colonias de pingüino, ballenas, bahía de Decepción. Hay lugares clásicos que visitás, viejos asentamientos balleneros. A veces se puede bajar a una base, visitar una base de algún país. Se intenta hacer como mínimo una de cada cosa. Después hay otro itinerario que llega un poco más al sur, al círculo polar, y hay otro itinerario más largo, que son realmente más largos, entre 15 y 22 días, que generalmente las navieras lo hacen o al comienzo o al final de la temporada, que visita las Islas Malvinas, las Islas Georgia. Son travesías más largas, ves más fauna, después visitan, ¿no? O sea, primero vas a las islas y después visitas la península antártica. Bueno, ¿cuánto cuesta un viaje a la Antártida? Mire, una manera muy interesante de verlo es, un viaje a la Antártida te puede costar entre $500 al día, a $2.500 al día. Por ejemplo, la expedición, el aerocrucero está más cerca de los 2.500 al día por la logística que implica. ¿Se acuerdan que les dije? Es un avión especial, un barco moderno que te espera en la base Frey. Es una logística más compleja. Ahí te vas a los $2.500 por día. Una expedición de 10 días, saquen los números, es fácil, $25.000 por viaje. Hay barcos modernos, cabinas suite en barcos más modernos que también te pueden salir $25.000. Fácil. Y después tenés las expediciones, tal vez los barcos más chicos, como el MV Ushuaia que les comenté, que estás en un rango de un poco más de $500. 500, una expedición de 11 días, ya estás casi en unos 6.000 y pico de dólares. Hay una diferencia importante, como ven, siempre y cuando viajes también en temporada baja, ¿no? Lo mínimo que vas a pagar son $6.000 en temporada baja, que sería finales de octubre, noviembre o los meses de marzo y abril. Para asegurarte esos viajes, lo mejor es reservar con tiempo. Reservar con tiempo y compartir cabina. Si reservas con tiempo, vas a conseguir, son las primeras plazas que se acaban, las más baratas. Te permite compartir entre 2 o 3 personas, lo cual es más económico. Si querés la cabina para ti solo, vas a tener que pagar un 50% más para... Hay algunos que te cobran el 100% de la cabina a una persona sola o como mínimo un suplemento del 50%. O sea que si estás dispuesto a compartir y a reservar con tiempo, vas a tener mejores precios. Otra de las cosas que se hace, que es riesgoso, pero se hace, es buscar una cabina last minute. Ir a Ushuaia, si tenés tiempo, presentarte en Ushuaia, esperar, consultar con distintas navieras y tal vez tener una cabina vacía, te la venden a último momento por un precio más bajo que estos $6.000 que les estoy diciendo. Pero es un riesgo, cada uno lo asume o no. Bueno, una cosita más también a tener en cuenta es que para hacer este tipo de expediciones vas a necesitar un seguro especial, un seguro que cubra no la repatriación, evacuación del continente antártico a Ushuaia. Si algo te pasa, no sé, enfermedad, accidente, no sé, no va a pasar nada, pero bueno, las navieras se tienen que asegurar de que, valga la redundancia, estás asegurado en el caso de que algo te pase, la expedición sigue, pero a ti te tienen que llevar en helicóptero desde el barco a Ushuaia. Como se pueden imaginar, es un traslado caro. Por lo tanto, esos seguros tienen que cubrir una evacuación de como mínimo $100.000. Es algo burocrático que lo hacemos
cuando ya la reserva del viaje va avanzando. Bueno, entonces creo que les conté un montón de cosas. ¿Hay más detalles? Sí, hay más detalles, obviamente, pero no entran todos en un vídeo. Así que 3 cosas. Si les gustó el vídeo, si les es de utilidad, denle un like. Suscríbanse al canal, tengo un montón de vídeos de la Patagonia. Y si realmente están interesados en viajar, yo abajo en la descripción les voy a dejar un enlace para que me contacten. Esto es todo. Espero que les haya gustado, tanto si están pensando en ir a la Antártida o no, porque yo creo que ya la experiencia en sí se justifica para hacer un video como este. Y otra cosa más, hablando de experiencia. La experiencia no solamente son los paisajes y la fauna. La experiencia también es la experiencia de grupo que vas a tener dentro del barco, ¿sí? Porque generalmente va viajeros curtidos, muy viajados, como les dije al comienzo del vídeo, que suele ser gente interesante con un montón de anécdotas. Entonces, la sociabilidad dentro del barco también suma mucho a la expedición. Con esto me despido, es todo. Un saludo y que todos sigamos soñando con viajes como este.